Vamos a nuestras Biblias, al capítulo 14 del Evangelio de Juan. Voy a estar haciendo yo la lectura de los versículos desde el 15 hasta el 27. Todo esto es parte de un momento muy hermoso que Jesús está pasando con sus amigos tan íntimo, que empieza desde Juan capítulo 13 y hasta el capítulo 17. Y bueno, ya después Jesús es apresado y después es crucificado por nosotros. Pero este es un momento muy emocional para Jesús y sobre todo sus amigos. Entonces voy a hacer lectura del versículo 15 al 27 del capítulo 14 de Juan. Y dice así: Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús respondió y le dijo: Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he dicho estando con vosotros. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tengáis miedo. Qué hermoso, la paz de Cristo que tenemos nosotros. Esta es la palabra de Dios, vamos a orar. Muchas gracias, Padre, por el tiempo que nos permites estar aquí durante todo este culto, Señor, en el cual nosotros somos tus huéspedes y tú eres el gran anfitrión, nuestro Padre bueno. Y gracias, Señor, porque podemos venir y cantar y tener un tiempo de compañerismo, cantar acerca de tu gran evangelio, de cómo ese afecta a nuestros corazones, pero también, Señor, tener un tiempo de orar hacia ti, escuchar tu palabra, que abras nuestros ojos y nuestro entendimiento para ver las maravillas de tu evangelio. Pero también, Señor, gracias por la gran invitación que tenemos a tu banquete, un banquete de gozo en el cual podemos deleitarnos contigo, tomando el pan y el vino. Gracias por esa gran invitación, Señor. Ayúdanos durante este tiempo y, Señor, que podamos recibir esa gracia consoladora que nos da solamente tu Espíritu Santo y entender qué significa esto para nosotros. Te lo pido en tu nombre, Señor. Amén. Somos seres altamente nostálgicos. La nostalgia es el sufrimiento del exiliado, como una vez lo compartí, porque es el sentimiento del que se siente abandonado. Y creo que muchos de nosotros nos hemos sentido así alguna vez, si no es que nos sentimos así en este mismo momento. Nos sentimos como que fuera de lugar, insatisfechos, en una especie de abandono espiritual. ¿Cómo te hizo sentir el escuchar el Salmo 88 cuando lo estuvo leyendo Ana? De hecho, el pequeño comentario que viene en el título nos dice que esta es una canción que se canta con la música del sufrimiento de la aflicción. En hebreo es Mahalat Leanot, el sufrimiento de la aflicción, un poco redundante, ¿no? Bueno, el autor Emán básicamente nos dice que su lamento es tan grande que él está sufriendo en su aflicción. Y todo el salmo es muy oscuro. Y al final, en otras traducciones dice que su mejor amigo es la oscuridad. Su mejor amigo son las tinieblas. Y no puedo negar que yo me he sentido así muchas veces y creo que vosotros también os habéis sentido así alguna vez. Pero es asombroso ver toda la conexión que tenemos en la Biblia, desde Génesis, pasando por el Salmo 88 y llegar hasta Apocalipsis. Y esa gran conexión es maravillosa para nosotros porque cuando nos topamos entonces con un pasaje como Juan 14 que estamos leyendo,
podemos ver este acontecimiento de Jesús y las palabras que Él está contando son y deberían ser de un gran alivio para nosotros. Y es totalmente asombroso que este Jesús, el Dios encarnado, vino a nosotros en una condición igual a la nuestra, frágil, humano, vulnerable, porque Él dejó todo para venir aquí entre nosotros. Él fue exiliado, incluso en la cruz fue abandonado por su gente, por sus amigos, incluso por su Padre. Y Él padeció nuestro mismo estado nostálgico, empatizando totalmente con nosotros. Así que aquí, amigos, vemos que Jesús está pasando sus últimas horas de vida con sus amigos. Y como os comenté, lo podemos ver desde el capítulo 13 hasta el 17 de Juan. Y aquí en esta escena todos están por celebrar la Pascua, este gran acontecimiento asombroso del gran rescate que el pueblo de Israel experimentó miles de años atrás cuando estuvieron esclavos en Egipto. De hecho, los israelitas vivieron ese mismo estado de abandono y oscuridad por más de 400 años durante esta esclavitud. Pero de una manera grandiosa vemos cómo Dios los rescata. Y fueron llevados a una tierra en la cual fluye leche y miel, a una especie de un jardín del Edén recobrado. Y aquí los amigos de Jesús están confundidos, están descolocados con preguntas y dudas, porque de pronto Jesús los recibe lavándoles los pies, como en un estado de siervo y humilde. Y después se empieza como a despedir de ellos y empieza a hablar como una especie de acertijos. Y luego habla de una traición que va a recibir ahí mismo por uno de sus amigos. Comenta acerca de la negación de Pedro. Y en medio de todo esto dice que va a enviar otro consolador. Y tal vez están todos, ¿qué está pasando? ¿De qué hablas, Jesús? Y si nos ponemos en la piel de sus discípulos, para este entonces estamos todos muy cansados por todo lo que ha pasado antes de este tiempo. Todos están turbados, están confundidos y de hecho una tristeza los empieza a afligir. Jesús se está despidiendo de ellos. Pero Jesús les dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Y nos dice, yo rogaré al Padre que os envíe otro consolador que estará con vosotros siempre. Y bueno, ¿qué es esto? Consolador. Creo que la mayoría de las veces hemos encasillado esta palabra consolador solamente a la definición de alguien que mitiga o quita nuestro dolor o sufrimiento. Pero sin embargo, cuando Jesús habla de esta promesa del consolador, de la llegada del Espíritu Santo, se refiere todavía a algo mucho más grande que una mitiga de dolor o pesar. Es alguien que está constantemente animándonos, incluso a nuestro lado, intercediendo, abogando en nuestras luchas. Una muy buena ilustración para esto puede ser algo que nos cuenta Sally Lloyd Jones en su libro Pensamientos que harán cantar a tu corazón. Sally Lloyd Jones es una autora británica y ella habla acerca de una historia de un tapiz, el tapiz de Bayeux del año 1066 más o menos, y nos ilustra la batalla de Hastings. Gracias, Alex. La batalla de Hastings en Gran Bretaña. Y en este tapiz, que es muy largo y cuenta varias historias, se observa un caballero, no sé si podéis verlo por ahí en ese recuadro, un caballero que en vez de una espada tiene un garrote. Es como un soldado que llegó no preparado para nada a la guerra, llega con un palo. Pero la inscripción nos dice, el obispo Odo de Bayeux consuela a las tropas en la guerra. Este no era un soldado, era un obispo. Y este obispo tenía un papel importante en esta guerra porque él estuvo en medio de todos los gritos y toda la angustia y el sudor y la sangre de los soldados y los está animando, les está dando valor y coraje para ganar la batalla. Y de hecho la ganaron. El obispo estuvo dando aliento a los soldados para que consiguieran su objetivo. Amigos, así es el Espíritu Santo, operando en nuestras vidas, y esta es una hermosa promesa que nos deja Jesús a nosotros, que estamos tal vez como estos soldados, con miedos, o como el autor, Emán, del Salmo 88, en medio de una gran confusión y un sentimiento de abandono. Y podéis preguntar, bueno, Guille, ¿qué es esto del Espíritu Santo? Bueno, este Espíritu del cual nos habla Jesús, lo podemos encontrar desde el principio, desde Génesis. En el capítulo 1 nos dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire.
sobre la superficie de las aguas. Así que tenemos el inicio del mundo como un lugar oscuro y caótico. Pero de pronto nos dice que el Espíritu de Dios aparece y está ahí en medio de todo el caos, moviéndose listo para traer una explosión sin igual de vida, belleza y de orden. Y lo increíble es que a diferencia de otras filosofías o religiones, este Espíritu es la presencia personal de Dios. Es la manera en la cual los autores bíblicos hablan de la misma presencia de Dios. Así el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza o una esencia impersonal. Jesús se refiere a lo que estamos leyendo, al Espíritu como una persona, y no es una cosa o algo mecánico, algo que podemos controlar nosotros a nuestro antojo. La palabra que los hebreos atribuyen al Espíritu, y lo podemos ver en el Antiguo Testamento, es ruaj. Ruaj. Y en el Nuevo Testamento es pneuma, que es viento. Y este ruaj puede referirse a diferentes cosas, pero todas tienen en común es energía. Energía, y esto es totalmente asombroso porque sabemos, por ejemplo, que hay una energía invisible que hace que las nubes se muevan o que se mezan las ramas de los árboles, y esto es el viento. En hebreo ese es ruaj. Cuando respiramos profundamente, lo que sentimos dentro de nosotros es el aire. Es la vitalidad que obtenemos cuando respiramos profundamente, y esto es también ruaj. Bueno, esta es la misma palabra que se utiliza en la Biblia para describir la presencia personal de Dios, el ruaj divino. Así como el viento y el aliento son invisibles, el Espíritu de Dios es invisible. El viento es poderoso, bueno, el Espíritu de Dios es poderoso todavía más. Y así como el aliento nos mantiene con vida, el Espíritu de Dios sustenta toda la vida. Y también vemos en la narrativa bíblica este ruaj de Dios dando capacidades especiales a las personas para hacer tareas específicas o darles una asombrosa sabiduría y habilidades, incluso fuerza sobrenatural, como lo vemos con Sansón. Pero también vemos cómo el ruaj de Dios habilita a un grupo de personas que conocemos como los profetas, quienes son capaces de ver lo que está sucediendo en la historia de la humanidad desde el punto de vista de Dios. Aunque el ruaj de Dios había creado un mundo realmente bueno, como vemos en Génesis, bueno, los humanos la liaron parda. Adán y Eva se dieron al mal y ellos desencadenaron el caos. Y en vez de belleza y orden y justicia, lo que encontramos a nuestro alrededor es lo contrario, es injusticia, abuso de poder, corrupción, decaimiento, abandono. El desorden y el caos inundaron de pronto todo nuestro mundo. ¿Y qué encontramos? Pues bueno, pleitos y guerras, contiendas, relaciones rotas, y todo es oscuro. Así que los profetas a través de los tiempos comenzaron una y otra vez a anunciar que el Espíritu de Dios, este ruaj divino, vendría de nuevo, así como sucedió en Génesis 1, pero de una manera más poderosa y contundente, con un poder sin igual, recreando todas las cosas, pero todavía especialmente haciendo algo más soberbio, el transformar nuestros corazones y capacitarnos para amar a Dios y amar a los demás. Y esto es el shalom de Dios. Así que en medio de la confusión de los discípulos, cuando Jesús está hablando de este Espíritu, Él les está revelando algo glorioso por venir, algo que los profetas estaban anhelando, de que la llegada del ruaj de Dios, del Espíritu de Dios, iba a llenar toda la tierra, iba a llenar cada rincón, llenando nuestro mundo como las aguas cubren el mar, y haciendo todo nuevo y transformando nuestros corazones. Hay una cita de Atanasio, un padre de la iglesia del siglo IV, y él dice algo muy interesante. El verbo, el logos, Jesús, tomó forma corporal para que pudiésemos recibir el Espíritu Santo. Dios pasó a ser el portador de un cuerpo a fin de que los hombres pudiesen ser portadores del Espíritu. Qué increíble. Es interesante conectar esto que dice Atanasio con lo que Jesús les está diciendo a sus amigos en la celebración de la Pascua, y algo que vemos en los versículos 16 y 17 de este capítulo 14. Jesús dice, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre,
es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amigos, Dios se encarna en Jesús para que podamos conocer a nuestro Creador. Y es lo que Jesús les decía una y otra vez a sus discípulos. Si quieren conocer a Dios, al Padre, me tienen a mí, me tienen que conocer a mí. Y Jesús unos versículos antes les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie conoce al Padre si no es a través de mí. Así que el Espíritu Santo, este Ruaj divino, estaba junto con el Padre, estaba junto con el Hijo, Dios uno, un Dios trino, creando todo lo que vemos a nuestro alrededor. Y ahora Jesús les está diciendo que ese mismo Espíritu de Dios estará viviendo en sus vidas para siempre. ¿Sabéis la importancia e implicaciones que tiene esta declaración de Jesús? Es totalmente grande. En su libro Mero Cristianismo, el autor británico C.S. Lewis dice algo al respecto. Y a mí me encanta cómo da esta ilustración. Dice, imaginémonos que somos una casa viviente. Dios llega a reconstruir tal casa. Al principio tal vez entiende que Él está tratando de hacer. Está arreglando las cañerías y subsanando las goteras en los techos y cosas de esta naturaleza. Sabemos que esto es necesario que se haga y por lo tanto no nos sorprende. Pero de pronto empieza a derribar la casa en una forma que nos ofende y que nos parece que carece de sentido. ¿Qué es lo que pretende hacer? La explicación es que está construyendo una casa muy diferente de la que nos imaginamos. Añadiéndole un ala aquí, poniéndole allá un piso más, levantando torres, haciendo patios. Pensábamos que nos iba a convertir en una cabañita decente, pero Él está edificando un palacio, porque Él mismo se ha propuesto venir a habitar ahí. Esto es maravilloso. Dios se ha propuesto habitar en nosotros, ese ruaj divino. Encontramos entonces, amigos, un tema crucial por el cual el cristianismo no es cualquier religión. Porque en el cristianismo encontramos a un creador que es tan ajeno a nosotros, es un Dios santo, pero que se acerca y se hace hombre y todavía nos dice que quiere habitar en nosotros porque nos ama. Así es, solamente porque nos ama. Y esto nos debería llenar de alegría porque sabemos que no estamos solos, no estamos abandonados a nuestra suerte en este gran espacio cósmico. La oscuridad no es nuestro último amigo, como decía el salmista. No estamos huérfanos, como les dijo Jesús a sus discípulos. Él le ruega al Padre que envíe a su Espíritu para que viva en nosotros. Y esto es revolucionario. Esto es plenitud, esto es sentido, esto es propósito para nosotros y no es cualquier cosa. Y esto es un consuelo para ti y para mí que nos encontramos fuera del lugar, que nos encontramos frágiles, en medio del dolor por el pecado o por nuestras malas decisiones o por nuestras relaciones rotas. Y ahora los traductores del griego a nuestro idioma, porque el lenguaje original de Juan, de esta carta, es en griego. Y los traductores se encontraron con la dificultad en la traducción de la palabra consolador. Y esto es muy interesante porque cuando hay diferentes traducciones para una palabra, significa que tiene entonces un significado tan rico y profundo que es muy difícil de expresar su sentido en nuestro idioma, ahora, en este tiempo. Y en griego la palabra consolador es parakletos. En otras versiones o traducciones de la Biblia se traduce como consolador palabras que tenemos como consejero o ayudador, intercesor o incluso abogado. Y cuando entendemos más sobre el papel del Espíritu Santo en nuestras vidas, aun cuando todos estos adjetivos son verdad, se pierde la riqueza de la palabra parakletos. En la antigüedad un parakletos era un abogado defensor que te defendía en un problema legal. Así que tenías un problema con la ley y si necesitabas un representante llamabas a un parakletos. Para significa al lado o junto a y kletos significa llamar. Así que parakletos era alguien a quien llamabas para que viniera y estuviera a tu lado y te iba a ayudar en tu defensa e iba a interceder por ti.
Así que veis la maravilla de que Jesús ruega al Padre para que otro consolador o abogado defensor venga a nosotros. Porque es el Espíritu de verdad, el mismo Espíritu de Dios en nosotros. Y nosotros somos portadores del Espíritu. Esto es un gran honor y una gran responsabilidad, ¿cierto? Esto es grandioso. Así que el ser portadores del Espíritu Santo tiene un significado muy profundo, ya que como veían los profetas de Dios, ellos esperaban la manifestación del Espíritu Santo que llegara nuevamente por toda la tierra. Jesús les está diciendo a sus amigos que el tiempo de esta gran manifestación del Espíritu Santo estaba ya por llegar. Era inminente. Y este Espíritu moraría en la vida de los creyentes para siempre. Para siempre. Entonces, realmente la tierra se llenaría del conocimiento de Dios. Por eso algunos teólogos piensan que Jesús dio mucha importancia al Espíritu Santo en este discurso de la celebración de la Pascua. Por eso Juan tal vez le dedica varios capítulos a este discurso. Y esta importancia era porque la Pascua también era una celebración de sucesión de poderes. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos varias sucesiones como la bendición patriarcal de Abraham a sus hijos y estos a sus hijos y así sucesivamente. O también lo encontramos cuando Moisés pasa el liderazgo a Josué. O los reyes de Israel pasan la corona a sus hijos. Así de una manera similar, Jesús antes de morir pasa el liderazgo de su iglesia al Espíritu Santo, quien sería nuestro Paracleto, y esa energía tan potente del Dios Creador. Y esta promesa, amigos, es maravillosa. Y esto es una gran noticia para nosotros. En Juan 14:12, en un preludio de la presentación del Espíritu Santo, Jesús le dice a sus discípulos, en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué significa esto de que vamos a hacer obras más grandes que Jesús si creemos en Él? Bueno, Jesús estaba preparando a sus discípulos y a sus amigos y a aquellos que quieren seguirle. Los estaba preparando para entender un evento muy, muy grande. Jesús, después de que resucita, y lo encontramos en Hechos capítulo 1, les recuerda de nuevo a sus discípulos cuando se presenta a ellos y les dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. Dios estaba por distribuir su Espíritu a todo aquel que le amara, por la petición, el ruego que hace Jesús al Padre. Y ese mismo poder que vemos en el principio, que crea todas las cosas, ese mismo poder que da habilidades y poderes sobrenaturales a las personas, ese mismo poder que estaba con Jesús y que le levanta de los muertos, ese mismo poder estará con nosotros, con su iglesia. ¿Pero qué clase de poder? Bueno, es extender hasta los confines de la tierra los beneficios de Jesús. Obras de misericordia, obras de gracia, obras de justicia, consuelo al afligido. Y esto es traer un florecimiento y un shalom y revertir todo el caos que tenemos y revertir toda la oscuridad en un florecimiento sin igual, una recreación, algo sin igual como en Génesis 1. Pero también recibimos otra maravilla del poder del Espíritu para nosotros. Y el apóstol Pablo lo comparte en su carta a los Romanos y nos dice, el capítulo 8, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él. Amigos, no hemos recibido un espíritu de temor, sino uno de adopción que clama constantemente que somos hijos, hijas de Dios, que nos recuerda todo el tiempo la obra de Jesús en la cruz y esta gran adopción que tenemos de Dios gracias a Él.
Por eso podemos llamar a Dios papá, papá, Abba. Esto es poderoso. Así que cuando nos sentimos abandonados y exiliados o en un sufrimiento por nuestra aflicción, tenemos el Espíritu de Dios, ese ruaj divino de Dios en nosotros, animándonos y consolándonos todo el tiempo, todo el tiempo. Estas sí que son buenas noticias, esto es el Evangelio. Pero hay otra cosa importante. No podemos conocer a este Espíritu de verdad, que es nuestro abogado, nuestro Paracletos, si no hemos conocido al primer abogado, a nuestro primer intercesor, a Jesús mismo. Porque el Espíritu nos recuerda el trabajo que Jesús hace en nuestra defensa todo el tiempo ante el Padre en los cielos. Jesús es el primer intercesor que clama por justicia, no solo misericordia, sino que pide justicia ante Dios el Padre. Jesús es mi defensor que dice al Padre, Padre, tú eres justo y el pecado demanda un pecado. Mi hermano Guilla ha pecado. Él no te ha amado con todo su corazón, ni fuerza, ni corazón. Él no te ha amado, no ha amado a su prójimo como a sí mismo, y el pecado de él debe ser pagado. Y Padre, este es el pago. Mira mi cuerpo quebrado, mira la sangre que he derramado. He pagado por ello y ya no hay deuda. Por lo tanto, no solo pido misericordia, sino absolución para mi hermano y mi amigo. Y ya no hay ninguna condenación para él, porque ya es parte de la familia. Somos parte de la familia. Somos adoptados por Dios. Y esto es abrumador y es sublime. Cuando nos sentimos condenados por nuestros temores, o por nuestras faltas, o por nuestra insuficiencia, cuando nos sentimos en medio de dudas o de temor, el Espíritu Santo nos da un gran poder y nos anima en nuestras batallas del corazón, así como el obispo Odo, que nos está consolando y animando. El Espíritu nos da un valor y un coraje para continuar en esta vida, porque nos apunta constantemente a la obra de Cristo, quien en la cruz clamó a gran voz, consumado es, todo está pagado. Así, amigos, el Espíritu Santo nos da poder, no solo individual, pero también como iglesia, como una comunidad para hacer cosas grandes aquí en nuestra ciudad y en nuestro país, para que el mundo entero se llene del conocimiento del amor de Dios. Somos portadores de su Espíritu Santo para traer transformación y renovación en nuestra ciudad y traer consuelo en nuestra ciudad con el mensaje del Evangelio. Esta es una gracia consoladora. Y Jesús termina su discurso del Espíritu Santo después de todas estas cosas y de lavar los pies a sus amigos y de estar pasando este ritual de Pascua donde están comiendo juntos y donde están cantando salmos y donde se leyó la Torá y recordando la liberación de Egipto. Jesús luego parte el pan y da el vino a sus amigos y les recuerda que Él es el cumplimiento de cada una de las promesas de Dios. Él nos da su cuerpo, Él nos da su sangre y Él nos invita a su mesa, aun cuando estamos con dudas, aun cuando estamos con miedos, aun cuando seguimos confundidos, cuando estamos heridos, aun cuando a veces nos sentimos que no merecemos estar en el banquete. Él nos invita porque Él promete amarnos siempre y no dejarnos nunca. Y así tal cual como estamos, Él nos invita. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Bueno, recuerda que al poner tu confianza en el primer intercesor, en Jesús, tú eres un portador del Espíritu Santo. Tienes una promesa inquebrantable de un abogado defensor en medio de cada una de tus luchas. Porque Jesús prometió, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos con Él morada. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Pero también como comunidad somos portadores del Espíritu Santo para ser agentes de transformación y de renovación y sanidad y reconciliación en medio de nuestra ciudad, en medio de nuestras relaciones. Pero también como portador y portadora del Espíritu Santo puede ser también un agente de consuelo a quienes están a tu alrededor.
Así que para terminar, ¿cómo podemos nosotros conectar todo lo que cantamos y lo que estuvimos orando y lo que estuvimos reflexionando? Yo creo que nuestra respuesta es aceptar esta invitación a la mesa de nuestro Señor, en el cual vamos a disfrutar de su compañerismo, donde vamos a beber y comer juntamente con Él, recordando que un día glorioso vamos a estar con Él en ese gran banquete.